específicamente hablando de la hipertensión. Híjole, está bien raro porque el mundo no se pone de acuerdo, ¿no? Diría, en la semana tuve invitación parte del hospital para dar un curso de bioética y algo que me gustó de la presentación que les hice es cómo nos consideramos los humanos, ¿no? O sea, no somos especies, somos primitivamente naciones, ¿no? Y algo así similar pasa con esto, ¿no? Nos consideramos que somos hipertensos a un número por ser europeo y a otro número por ser mexicano y otro número por ser americano y otro número por ser, no sé, de otro país. Entonces es interesante, sí hay variaciones entre razas, de acuerdo, pero seguimos con mucha variedad. Fíjate, esta imagen está muy interesante porque todo el mundo recuerda que hipertensión es 140-90, ¿no? Y eso lo conoces perfectamente. Bueno, eso según la Sociedad Europea, ¿no? Pero los americanos no. Hablamos de hipertensión cuando estamos en 130-80, ¿no? Entonces medio mundo aquí sería hipertenso, ¿no? Entonces es algo bien interesante porque, como les repito, depende de la guía que tú utilices, pues el criterio de hipertensión es diferente. Nos vamos a casar, aunque no tengamos ojos azules, ¿no? Con 140-90, ¿no? Que sería lo que tenemos hasta el momento. Bueno, la introducción nada más es el chiste que quería contarles. Vámonos ahora sí a describir lo que nos interesa. Fíjate, partamos, ¿no? Se me ocurre partir de entender primero lo que sería como tal la famosa presión arterial. Primero por aquí, ¿vale? Eh, la presión arterial, ¿no? Como siempre la hemos revisado en fisiología, básicamente la podemos determinar por dos elementos importantes. El primero se va a llamar el famoso gasto cardíaco, ¿no? Y básicamente lo podemos multiplicar por lo que sería la famosa resistencia vascular periférica, ¿vale? Fíjate bien, esto es muy interesante. Cuando hablo de los esquemas de fisio, bueno, al menos cuando doy el curso de fisio, lo que hago a los alumnos es ponerles dibujitos, que se hace mucho más sencillo, ¿no? Entonces las palabras no se dan mucho. Entonces, gasto cardíaco, pinten ustedes un corazón, tal cual así. Y restancia vascular periférica, pues pinte literalmente unos vasos, ¿no? Eso es interesante porque entonces lo que hay en su interior se va a llamar presión, ¿vale? Y lo relevante es que entonces la presión se puede modificar por cuestiones del corazón o por cuestiones de los vasos, ¿no? Eso es interesante porque podríamos decir que el gasto cardíaco, ¿no? Para fines prácticos, pues se refiere a la cantidad de sangre que podemos mover como tal en un minuto, ¿no? Entonces ustedes recordarán por allí que este gasto cardíaco más o menos, ¿no? Para no meterse en problemas, son cerca de 5,000 mililitros por minuto, ¿cierto? Entonces vamos a mover 5 litros de sangre, ¿no? Básicamente en un minuto. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hacemos para obtener el gasto cardíaco? Bueno, es muy sencillo esto, ¿no? Podríamos decir, para fines prácticos, que tenemos dos grandes determinantes muy interesantes. El primero, como tal, se refiere al famoso volumen que tenemos, que se llama volumen contracción, ¿vale? Este volumen contracción es como de las cosas más padres que vemos, por ejemplo, en fisiología. Y les digo a mis alumnos, a ver, si ustedes tienen un corazón, ¿no? Tienes un corazón. Este corazón normalmente está eyectando, para darme a entender, pues cerca de 70 mililitros, ¿vale? Algunos dirán por allí en fisiología, pues de 60 a 120, está bien, no va a pelear con nadie, no, no es dinero, ¿eh? 70 a 120, ok. 60, ok. Dejamos 70 como promedio, ¿no? Pues quiere decir que en cada contracción cardíaca usted va a tener que su corazón está moviendo 70 minutos. Es bien poquito, no bien poquito, pero es lo que hacemos. Y ahora, pues la frecuencia cardíaca determinada por el nodo SA, ¿no? Que toma la más sinusal, pero debe llamarse como tal seno arterial, ¿no? Vamos a ver que frecuencia cardíaca, pues la va a determinar, evidentemente, el marcapasos, ¿no? Esta frecuencia cardíaca regularmente la tenemos entre 60 y 99, no es 100, ¿no? Porque todo el mundo dice 60 a 100, no, 60 a 99, porque menos de 60 es bradicardia y ya prácticamente 100 hablamos de taquicardia, ¿sí me explicó? Pues son como esos numeritos que luego a veces obviamos, pero tenemos que ser muy concretos. Y entonces esta frecuencia cardíaca, más o menos, dependiendo del marcapasos, pues podríamos decir en este caso del nodo SA, que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, en la pared superior del atrio derecho, pues podríamos decir que tendrá una frecuencia entre 70, por ejemplo, latidos por minuto, ¿no? Para fines prácticos y no ser tan reiterativo, ¿no? Podríamos decir que más o menos, que usted multiplica 70, ¿no?
por 70, pues me daría cerca de 4.900, vean, las unidades, mililitros, ¿por qué? Por minuto. O sea, muy cercano a lo que sería el ¿qué? El gasto cardíaco. ¿Sí me voy explicando? Eso es interesante porque quiere decir que los factores determinantes tienen que ver con volumen. Y cuando decimos volumen nos referimos a sangre. Y cuando nos referimos a sangre nos referimos, por ejemplo, a agua, ¿de acuerdo? Quiere decir entonces, para fines prácticos, que si yo modifico, fíjate qué interesante, yo modifico el gasto cardíaco, pues voy a modificar la presión arterial. Si yo modifico el volumen de contracción, pues voy a modificar la presión arterial. Si yo modifico la frecuencia cardíaca, pues voy a bajar la presión arterial, ¿de acuerdo? La vamos a modificar. Entonces, eso es interesante para entender que los medicamentos pues tienen justamente un principio científico muy básico, ¿no? A partir de conocer los elementos formales, ¿vale? Ahora, otro dato que quiero comentarles, fíjate bien, presión arterial y tensión, ¿no? No son lo mismo, ¿vale? Normalmente nosotros estudiamos, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿cómo se llama? Más comúnmente, el tema de presión, porque siempre hablamos de un aspecto fisiológico, es decir, la fuerza que tenemos dentro, ¿no? De las paredes de un vaso. ¿Me voy explicando? Mientras que en el caso de tensión, no es así, compañeritos. En el caso de tensión, es la fuerza que tenemos en ese sentido sobre, ¿no? De la pared de un vaso, pero le vamos a poner todavía un baumanómetro, es decir, cuánto puedo yo literalmente tensionar, ¿vale? Entonces, lo que tú mides clínicamente hablando se llama tensión arterial, mientras que lo que determina fisiológicamente este proceso se llama presión arterial, ¿cierto? Por eso es interesante cuando nosotros decimos, es que tensión y presión es lo mismo. No, no es lo mismo, es la perspectiva. En los libros de fisiología no vas a encontrar tensión, encuentras presión, porque la visión que tienen los fisiólogos es literalmente desde adentro. ¿Sí me explico? Y la tensión es evidentemente una versión clínica, entonces la vemos como tal desde afuera, ¿no? La presión que tiene el baumanómetro sobre la pared de un vaso, ¿vale? Ese dato es interesante que tengamos la referencia para poder, pues, seguir moviéndonos. Ahora, dato que sigue. Podemos ver, ¿no? En ese sentido, que nosotros podríamos de alguna manera, fíjate bien, modificar este proceso. Por ejemplo, en la resistencia vascular, podríamos decir la resistencia vascular periférica, pues los vasos pueden hacer dos cosas, ¿no? Si el tamaño de un vaso, pensemos, fuera de este tamaño, pues el vaso puede hacerse o más pequeño o puede hacerse mucho más grande, ¿cierto? Cuando se hace más pequeño, a eso como tal le llamamos vasoconstricción, y cuando es más grande, ¿vaso qué? Dilatación, ¿no? Eso es súper interesante porque determinando esto, fíjate bien, si aumenta la resistencia, el vaso se hace más pequeñito. Y si se hace más pequeñito, va a aumentar la, ¿qué? La presión arterial. Otro dato, si el vaso baja la resistencia o se hace más grandote, pues evidentemente va a bajar ¿qué cosa? La presión arterial. De ahí el concepto de que tenemos un vaso constrictor y evidentemente te da hipertensión, como si tuviera una manguera y le pusiera yo el dedo, pues al ponerle el dedo disminuye la luz y al disminuir la luz aumenta la presión, ¿cierto? Esto lo vives todos los días cuando riegas tu jardín. Por eso los fármacos que practicaremos ahorita pueden ser, por ejemplo, vasodilatadores, ¿no? Van a actuar en el músculo liso que tenemos en los vasos y este finalmente va a producir que disminuya la resistencia y por lo tanto disminuya la presión arterial. Un brevísimo repaso de fisiología general. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí vamos. Ustedes, díganme, compañeritos. Viendo. Todo viendo. Perfecto, muy bien. Entonces, vámonos ahora sí a los medicamentos para poder llegar a un muy buen acuerdo, ¿vale? Fíjense, resulta, ¿no? Resulta, en ese sentido, que una vez que conocemos estos procesos, ahora sí con este detalle, pues tenemos que ver cómo modificar la presión de los pacientes, ¿no? ¿Y por qué puede haberse alterado? Fíjate bien, hay muchas razones. Siempre que usted piense en hipertensión, tiene que pensar en dos cosas. O el problema es del corazón, ¿de acuerdo? O número dos, el problema es de quién, de los vasos. Ese es un concepto que quiero que tengan así súper aterrizado. O es del corazón o es como tal de los vasos, ¿vale? Por favor,
a veces se nos va este detallito, ¿no? Y los medicamentos tienen una forma de actuar. Yo siempre lo he visto en el tema de farmacodinamia, cuando vieron con el doctor Rosales. En el mecanismo de acción de los medicamentos, tiene un mecanismo de acción que se llama macroscópico y un de tipo, ¿qué? Microscópico. Eso, pero súper bien aterrizado, fíjate bien. Cuando hablamos de aspectos conocidos como tal, como macroscópicos, nos referimos como tal al órgano anatómico. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Se me ocurre pensar, por ejemplo, el corazón, ¿no? Y microscópicos nos referimos básicamente al lugar específico, que puede ser el receptor, que puede ser el canal o alguna zona más específica. ¿Sí vamos? Eso es interesante porque entonces tenemos medicamentos que actúan justamente en dónde, o en el corazón, o esos medicamentos pueden actuar en dónde, pueden actuar en lo que sería en los vasos. Y en ese sentido, recordemos, como el corazón y los vasos tienen músculo, pues ese músculo nos puede ayudar para modificar esta presión arterial, ¿de acuerdo? Podemos relajarlo y tener efectos pues muy positivos para los pacientes desde el punto de vista de la farmacología, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque siempre va a haber una compensación, es decir, si yo modifico la resistencia, el gasto cardíaco va a intentar de alguna manera equilibrarse. Y si yo modifico el gasto, la resistencia también va a intentar equilibrarse para siempre mantener lo que sería la presión. Ahora, no perdamos de vista que en el interior hay una cosa que se llama contenido. Y en este contenido tenemos algo muy importante como tal, que sería la sangre, ¿de acuerdo? Y esta sangre va a jugar un factor determinante. El factor es que en la cantidad que tengamos, pues evidentemente va a determinar también parte de la presión. Me refiero a la cantidad, me refiero a su composición, me refiero a su contenido. Y esto lo vamos a ocupar bien importantemente. Bueno, con esas bases, ahora sí, que creo que ya tenemos aterrizadas, vamos a poder platicar de lo siguiente. Hay una mnemotecnia que me gusta mucho para antihipertensivos, es viejísima, viejísima, pero nos va a poder servir. Los medicamentos del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo D y del grupo E. Fíjate bien. Los antihipertensivos se pueden clasificar así. Número 1. A. Los fármacos antagonistas, ¿no? Antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Entonces, antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues tenemos que revisar ahorita qué es eso, ¿no? Número 2. En el segundo como tal, vamos a poner los B, ¿no? Que son como tal a los famosos beta bloqueadores, ¿vale? Bloqueadores. Beta bloqueadores, ¿vale? Bien, dato que sigue. Tenemos como tal el siguiente que sería el C, que serán como tal los famosos calcio antagonistas, ¿vale? Calcio antagonistas. Luego tenemos como tal los D, y los D, no sé ustedes, pero me suenan los diuréticos, ¿vale? Diuréticos. Y por último, podríamos finalizar con este grupo de fármacos que llamaremos especiales, ¿no? Especiales, ¿vale? Bien, entonces por allí preguntarles, a ver, para todos, fíjate bien, eso es muy interesante. ¿Alguno de ustedes, ¿no? Si lo conoce la respuesta, me huele a que es profesor de farma, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes conoce un antihipertensivo inyectado? A ver, lo escucho. Fíjate, es una pregunta bien interesante, ¿eh? ¿Alguno de ustedes conoce un antihipertensivo inyectable? ¿Alguno de ustedes? A ver, ándale, a ver, ok, la betalol, ok, puede ser, ¿quién más? ¿Algún otro? No, ¿verdad? ¿Por qué no conocemos eso? A ver, ¿por qué no conocemos? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué no? ¿Por qué no, niños? ¿Por qué no? Porque no existen. Fíjense qué interesante, ¿tendrían que existir? Pues claro que existen. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si tengo una persona, ¿no? ¿Qué tal si tengo una persona que tiene qué cosa? Que tiene, por ejemplo, se me ocurre, una hipertensión severa que llega al hospital y entonces necesito poner tratamiento, llega todo inconsciente, pues tengo que aplicar fármacos antihipertensivos inyectados. ¿Me explico? Entonces no puedo manejarlo así, señor, a ver, despierte del ACV, ¿no? Y le vamos a dar su fármaco para que se lo tome, ¿no? ¿Verdad? O sea,
Claro que existen, pero aquí lo interesante es que casi no se conocen porque el grueso de los antihipertensivos, vamos a llamarlo así, 90-95% que conocemos nosotros son prácticamente vía oral con deglución o sublinguales o alguna otra presentación, es decir, para uso que más crónico. Compañeros, ¿me voy dando a entender con esto? ¿Me voy explicando más o menos? Sí, doctor. Sí, doc. Perfecto. Entonces, fíjate bien, con este concepto, entonces, tendríamos que poner algunos ejemplos de medicamentos, nada más para irlos ubicando, ¿no? La mnemotecnia. ¿Cuáles serían los, vamos a llamarlo así, fármacos, yo me gusta llamarlo así, prototipo, ¿no? Como el principal, ¿no? Vamos a llamarlo así. En ese sentido, podemos tener aquí dos. Será como tal el famoso que captopril. Y número dos, tenemos como tal lo que sería el que losartán, ¿vale? Son los mejores ejemplos. No son lo mismo. Es decir, cuando digo captopril, me estoy refiriendo a un grupo de fármacos que ahora practicaremos, ¿no? Especialmente que son la familia pril, ¿no? Los pril, captopril, nalapril, lisinopril, todos los pril que vamos a practicar. Y la familia sartán, encontramos evidentemente el losartán como prototipo, pero tenemos irbesartán, telmisartán, todos los sartanes posibles. Compañeros, ¿me di a entender? ¿Sí? Sí, doc. Perfecto. Fíjate bien, beta bloqueadores. Bueno, aquí tenemos la familia LOL, ¿no? LOL. Entonces me estoy refiriendo a la familia LOL. El más importante sería el metoprolol, ¿vale? Todos los que caben en LOL, aquí pueden entrar. Ahorita comentaban, la beta LOL sería el mejor ejemplo. ¿Me explico, doctores? Fíjense, calcio antagonistas. Aquí tengo dos, fíjate bien. Tengo dos interesantes prototipos y tengo como tal el verapamilo. Y número dos tengo el famoso ¿qué? Nifedipino. ¿De acuerdo? Nifedipino. Que parecen como hermanos, pero no son tan hermanos, ¿no? Tienen sus propios lugares para poder trabajar, ¿vale? Bien. Luego tenemos, por ejemplo, los diuréticos. Híjole, aquí sí tengo conflicto de interés, ¿no? Porque hay como muchos diuréticos de muchos tipos, pero básicamente vamos a recordar al menos dos, ¿no? El más famoso como tal, que sería la hidroclorotiazida, ¿no? Tiazida, ¿no? Y alguien dirá por allí, ¿no? Alguien dirá por ahí, doctor, pero nos faltaría la clortalidona. Ok, pero voy a poner a uno del grupo, ¿me explicó? Ya después ya platicamos otros detalles. Y el segundo, como tal, se llama furosemid, ¿de acuerdo? Furosemid. Algunos otros como tal lo pueden encontrar como furosemide o furosemida, ¿no? No tengo problema. Nombre comercial, Lasix, ¿no? Que van a encontrar en el comercio. Y los fármacos especiales. Híjole, aquí viene una parte que sí quiero dejar como bien aterrizada. Fíjate bien, Carla, fíjate. Que quede aterrizado porque especiales, ¿no? Al menos en la forma en la que pueda hacer su servidor la concepción, ¿no? Hay situaciones especiales donde requiero fármacos especiales, o sea, no puedo usarlos cualquiera, ¿no? Porque alguien diría, hipertensión, pues tienes una gama muy amplia. No es así. Son elementos muy puntuales en este tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos encontrar para fines prácticos? Bueno, podemos encontrar básicamente dos grandes grupos interesantes. El primero que nos interesa es, por ejemplo, uno que me gusta mucho que se llama como tal la famosa metildopa, ¿vale? Entonces, fíjate bien, alguien me dirá por ahí, me estima Yolanda, miren, oye, tengo una paciente embarazada. ¿La embarazada puede usar cualquier antihipertensivo? La respuesta es no, no. Necesita fármacos de qué tipo? Especiales. ¿Sí me explicó? Y un fármaco especial para la embarazada es metildopa, ¿de acuerdo? De hecho, desde el punto de vista médico, el embarazo, si lo llevan con captopril, metoprolol o con hidroclorotiazida, ¿no? Les va muy mal, ¿no? Porque tienen eventos adversos en los bebés. Entonces, requerimos un fármaco antihipertensivo, ¿no? Que solamente trabaje en la presión de la mamá, pero que no afecte la presión del bebé. ¿Me explicó? Y uno de ellos que podemos ocupar se llama metildopa. ¿A qué voy con esto? Fíjense, esto es muy interesante. Ustedes como odontólogos se van a encontrar que vienen las pacientes embarazadas con ustedes y cuando hacen la historia clínica y si ustedes detectan que tiene algún antihipertensivo que no sea un antihipertensivo especial, pues evidentemente tienen que notificar eso. ¿Me explicó? Y tienen que mandar al médico para que haga un ajuste. Esta es la importancia, ¿no? De hecho, tengo varios alumnos, ¿no? Dentro de la parte odontológica que refieren a sus pacientes, ¿no? Y la refieren a muy buen tiempo porque tienen su historia clínica
porque hicieron un buen abordaje desde el punto de vista de medicamentos y saben que son fármacos que están contraindicados en el embarazo, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, aunque ustedes no vayan a hacer el cambio, pues mínimo saberlo, ¿no? Yo digo, mínimo saberlo. Número 2, hay otro grupo de fármacos que, son también de mis favoritos, quiero comentarlo, ¿no? Casi nunca se ven. Yo le pondría por acá la nitroglicerina, ¿no? En este caso, como tal, hablaremos de los famosos nitratos, ¿verdad? De los nitratos. Y entonces hablamos del nitroprusiato, hablamos de la nitroglicerina, hablamos como tal del isosorbit, ¿no? Que son el grupo de nitratos que vamos a practicar. Y a grosso modo sería, de forma general, los medicamentos que tenemos para la hipertensión. ¿Dudas o preguntas? No sé si me voy explicando. Entonces, como pueden ver, la clase es extremadamente amplia. ¿Van viendo o no? ¿Sí queda o no, compañeros? Sí, Doc, queda muy bien. Ok, bien. A ver, denme 10 segunditos, por favor. 10 segunditos, porque tengo aquí un problema con la red. 10 segundos, no me tardo, 10 segundos, no me tardo. Pero sirve para que rápido ahí le toma su café, mueran su galleta. Esperen. Sí, Doc. Sí, es que tiene problemas con la red. Listo, ya estamos por aquí. Ya, que hay que mover aquí un dispositivo. ¿Me escuchan ya? Sí. Perfecto. Sí, Doc. Dale, pues ahora sí vamos con todo, porque se va a poner esto sabroso. A ver, vamos a compartir. Ustedes me dicen cuando puedan observarlo y movemos. Sale, preciosos. ¿Quedó? Ya está. Sí, Ok. Doc. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Qué tengo que saber como odontólogo? ¿De acuerdo? Fíjense bien. Fíjense, tenemos que valorar, ¿no? En ese sentido, pues bueno, puedo no saber, ¿no? No ser experto en todos los fármacos, pero mínimo en qué grupo están, ¿de acuerdo? Mínimo. Y saber algunos detalles que vamos a ir revisando. Repito, vamos a hacer un abordaje muy, muy general, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el primer grupo, preciosos, número 1. Vamos a empezar con el grupo A y vamos a empezar con el sistema angiotensina, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona. Vámonos para acá. Fíjate. Vamos para acá. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a verlo bien sencillo, ¿eh? O sea, hasta grosero, ¿no? Quien sea profesor de fármaco va a decir, qué grosería, pero tengo que ver muchos fármacos, entonces, ni modo, tengo que verlo chiquito. Bueno, la historia comienza en un lugar que se llama el higadation, ¿de acuerdo? El hígado. Entonces, el hígado va a secretar una molécula a la sangre. Y esta molécula, pues, yo le llamo así, es una molécula inactiva, ¿no? Que anda sensando cómo se encuentra la presión, ¿no? Esta molécula inactiva le vamos a poner como tal el famoso angiotensinógeno, ¿vale? Acuérdense que todo lo que cabe en geno, ¿no? Al menos en medicina, son moléculas de tipo inactivas, ¿no? Y cuando decimos angiotensinógeno, pues automáticamente el concepto es una molécula, ¿no? Del hígado. Entonces la secretamos, ¿no? En el del hígado y vasos sanguíneos. El objetivo interesante es angio de vaso, tensina de tensión y geno que la va a formar, ¿de acuerdo?
Entonces, una molécula que va a andar allí supervisando cómo está la presión, ¿vale? Ahora, dato que sigue. Si detectamos, ¿no? En ese sentido, a nivel del riñón, ponemos un riñoncito y todo feo, ¿no? La concentración de cómo se encuentra, por ejemplo, el agua y cómo se encuentra el sodio, pues esto va a depender para yo poder activar el sistema o dejarlo igual. Por ejemplo, si en algún paciente se detecta que baja de repente que el agua, ¿me explico? O en ese sentido, aumenta qué cosa? El sodio, no hay más tema. En el riñón se activa desde el punto de vista una enzima como tal que se llama la renina, ¿cierto? Y renina, no sé ustedes, me suena como al riñón, ¿sale? Y entonces esta renina, para fines prácticos, lo que va a hacer es esta angiotensinógeno que normalmente tiene 12 péptidos, ¿no? Pues lo va a transformar en una cosa que va a tener como tal 10 péptidos. Y esta cosa que tiene 10 péptidos se llama como tal la famosa ¿qué? Angiotensina 1, ¿vale? Entonces ya, esta angiotensina 1, para ser muy correcto, pues sí va a tener una forma activa, estoy de acuerdo con ustedes, pero no va a aumentar tanto la presión, ¿no? Este proceso, recordemos, se va a llevar a cabo en el riñón, ¿vale? Ya, no hay más tema. El siguiente paso sería, güey, ¿qué crees que la presión sigue estando baja, no? Porque pues tenemos menos agua y tenemos menos agua porque aumentó la concentración de sodio, ¿no? Como una con otra. Entonces, vamos al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es, güey, mándale la angiotensina 1 a este canijo, ¿no? Este canijo como tal que es el pulmón, ¿no? Y a nivel del endotelio pulmonar, ¿no? Vamos a mandar esta molécula y allá adentro vamos a encontrar otra enzima, ¿no? Son como Pac-Man, son como enzimas. Y esta enzima que vamos a ubicar aquí, la conocemos como la famosa enzima, vayan apuntando por favor, la enzima, ¿no? Convertidora, ¿no? Convertidora de angiotensina, ¿vale? Entonces, enzima convertidora de angiotensina. Ok, para los amigos, ¿no? Ustedes son my friends, ¿no? Le podemos decir la ECA, ¿de acuerdo? La ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Y lo que vamos a hacer es tratar de comernos otros dos péptidos, le vamos a cortar otros dos, y vamos a formar una cosa que se va a llamar la famosa angiotensina como tal 2. Y que esta, preciosos, va a tener 8 péptidos, ¿cierto? Y tiene como tal la característica de realmente aumentar la presión arterial de forma importante, ¿de acuerdo? Ahora, datos interesantes. Esto me llama la atención porque la angiotensina 2 pues va a tener justamente un receptor muy interesante para poder trabajar. Vamos a verlo. Este receptor, ¿no? Que va a tener la angiotensina 2, lo podemos ver en dos grandes grupos, ¿no? El receptor lo podemos conocer como el receptor el AT1, vean con arábigo, y el receptor AT2. ¿Qué quiere decir eso? Pues receptor de angiotensina 1 y tipo 2. ¿Me estoy explicando? Entonces, a estos receptores, ¿no? Los conocemos básicamente como los famosos, mira, ve, los receptores de angiotensina 2, ¿no? O el famoso RA2, ¿no? Fíjate, vamos a platicar algo bien interesante, porque ¿qué hace? El tema del día de hoy es ver es ver qué hace la angiotensina 2 en estos receptores. Yo me lo voy a aprender así, por favor, y tú también, para que está bonito. Número 1, me voy a aprender que el AT1, ponle por allí, por favor, el AT1 va a ser el malo, niños, ¿de acuerdo? El AT1 va a ser el malo. Pongan así cuernitos, ¿no? Y pongan así una especie como su tridente, ¿no? Su colita, ¿no? Hagamos sustantivo al malo, ¿no? Es el malo. Y AT2, ¿no? Va a ser, al revés, vamos a ponerlo hasta como de color bueno, ¿no? Color azulito, ¿no? Que va a ser el bueno, ¿de acuerdo? El bueno. Esto que estoy explicando a lo mejor así, muy tonto para muchos, no muy tonto, pero bien importante, ¿no? Fíjate bien. Quiere decir que la expresión de este receptor, ¿no? AT1, AT2, a través del sustrato, que sería la angiotensina 2 de 8 péptidos, que se ligando finalmente, puede producir algo bien interesante. Fíjate bien. Normalmente el tiempo, esto ya se conoce hace muchos años, decimos que el tiempo de expresar uno y otro, pues más o menos son cerca de los 15 años, ¿no? Es decir, si tengo mucho menos como tal de 15 años, ¿me explico? Menos de 15 años, pues voy a estar en el entendido que sería con AT2, ¿de acuerdo? AT2. Pero si yo tengo más de 15 años, que seguramente aquí pues tenemos más de 15 años,
pues estaremos militando con lo que sería AT1, ¿de acuerdo? A ver, ¿a qué voy con esto? Fíjate bien. Quiere decir, o vamos a verlo de la siguiente forma, fíjate, muy groseramente, porque esto es muy complejo realmente, pero quiero que tengan una idea buena. La angiotensina 2, entonces, dependiendo de la edad, me estimula a uno a otro. Yo podría decir así, todo lo horrible que ustedes quieran, adjúntenlo a AT1. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerlo así concretamente. Tú piensas en AT1 y tú piensas, por ejemplo, en corazón. Bueno, se llama fibrosis. Lo hace duro al corazón, lo hace crecer y te lleva a disfunción cardíaca. ¿Sí me voy explicando? O sea, piensen en lo peor. Ahora pensemos en los vasos sanguíneos. Pues genera vasoconstricción, genera depósito como tal de placas de ateroma, las endurece, presenta una cosa que se llama vasculoesclerosis, ¿no? O sea, todos los vasos se hacen más duros y si los hago más duros, ya no tengo resistencia y por lo tanto acabo con hipertensión. ¿Me explicó? A nivel hepático, compañeros, piensen ustedes en problemas como, por ejemplo, hiperinsulinemia, ¿no? Depósito de lípidos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en la suprarrenal, ¿no? La producción de aldosterona y esto reabsorbe agua y sodio y se llama hipertensión, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Y provoca que baje la función glomerular, ¿no? Piensen ustedes en el sistema inmune y va a ocasionar que el sistema inmunológico, la persona tenga procesos inflamatorios, proinflamatorios y proliferativos. O sea, todo lo malo que nos pueda pasar, echen en la culpa a AT1, ¿no? Entonces, ¿cómo es AT1? Pues parece mi señora, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Todo les va a estar ocasionando problemas. Fíjate bien, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En el cerebro, se ha descrito que tenemos AT1 y empieza a disminuir, qué interesante, la memoria, ¿no? Se ha asociado directamente a eso, a la memoria. Que la gente que tiene hipertensión descontrolada, ¿no? Empieza a disminuir su capacidad de retención de algunos conceptos, la memoria empieza a disminuir. También produce hormona antidiurética. Y si digo antidiurética, ve qué interesante, ¿no? Cuando vieron ustedes en anatomía un poquito del espacio, la parte del hipotálamo, pues saben que produces una hormona importante, ¿no? En el núcleo supraóptico, ¿no? Que es la hormona antidiurética y que, como el nombre lo dice, en contra de la pipí, ¿no? O sea, hace que orines, pues evidentemente menos y se genera más hipertensión. Entonces, en la piel, por ejemplo, pongo aquí una manita, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? En la manita, ¿no? Pues genera laxitud de la piel, ¿no? Te ves más viejo, te ves, pues, más acabado, ¿no? Vamos a verlo así. Entonces, para fines prácticos, fíjense, todo lo horrible que nos pueda pasar está asociado a quién básicamente, a lo que sería, en este caso, AT1, ¿no? Por ejemplo, a nivel intestinal, pues hay una disregulación muy importante, disautonomías que se van a producir como tal en el tubo digestivo, ¿no? Y algunos procesos regularmente de estreñimiento, ¿no? Lo que más asociamos. Y si te das cuenta, son cosas que van pasando como tal con la vejez, ¿no? Pero esto es producido justamente por angiotensina 2 al llegar a su receptor conocido como AT1. Repito, piensen en el órgano que ustedes quieran y piensen en lo peor. Ese sería el concepto. Una forma fácil de aprenderlo sería eso. Y entonces, fíjate bien, con este conocimiento de base, cuando hablamos de hipertensión, y aquí viene la parte medular, fíjate bien, mi estimada Nay, viene la parte medular. No se trata, y es importante, tratar al paciente y decir, ah, muy bien, su presión arterial de estar alta ya se encuentra normal o incluso baja. Si ustedes no son capaces de bloquear a este receptor que se llama AT1, es decir, no dan un tratamiento que regule a este AT1, aunque tenga la presión normal, se sigue expresando AT1 y la característica va a ser que vamos a tener la misma lesión, la misma eventualidad. ¿Me voy explicando? Por eso es que el tratamiento en la hipertensión, los pilares siempre deben ser, tienen que dar al menos uno de estos, nunca juntos, son lo mejor que hay, uno de estos y vamos combinando con alguno de otro para mantener al paciente con seguridad. No sé si me voy explicando más o menos, yo sé que voy rápido, pero de verdad es un tema muy amplio, pero necesito que vayamos aterrizando las bases. Compañeros preciosos, ¿cómo vamos? Adrián, Laura, Alejandra, ¿cómo vamos? ¿Todo bien?
Entiendo. Está bien. Está lindo. Perfecto. ¿El AT1 se expresa en normotensos? El AT1 sí, claro, porque ustedes ya no tiene 15 años, ¿no? Entonces tiene que mantenerse allí esta presión arterial, ¿no? Pero es con la edad, doctor. Aquí con la edad tiene que ver que pues, normalmente las personas pues, tendemos a envejecer y se ha asociado directamente a que AT1 es uno de los responsables más importantes de un envejecimiento saludable o un envejecimiento no saludable, patológico diríamos incluso algunos, ¿vale? Fíjate bien. Con este conocimiento, entonces diríamos por allí, bueno, ¿qué onda con AT2? Bueno, AT2 se encuentra en 3 lugares importantes. El primero se encuentra en los fetos. Uno dice, puta, ¿no? No, pues nadie aquí va, nadie le entra, ¿no? Entonces, no, 0. Número 2, se encuentra, aquí siempre dibujo así mi sistema, ¿no? En el sistema reproductor de las mujeres, ¿no? Es decir, en los ovarios, en las tubas, en el útero, ¿de acuerdo? Y yo digo, chingue su madre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo eso. Pero María del Pilar le da risa porque dice, pues yo sí, ¿no? Pues, ni modo, así es la vida, ¿no? Y entonces, fíjate bien, resulta que las mujeres, mientras se encuentren en el periodo menstrual, ¿qué crees? Tienen expresión tanto de AT1 como de AT2. Entonces, las mujeres tienen un factor cardioprotector, ¿me explicó? Y seguramente han escuchado ustedes, han escuchado que las mujeres se infartan menor número de veces siempre y cuando se encuentren en el periodo menstrual, ¿verdad? Y cuando ya dejan de menstruar, pues las mujeres se infartan en la misma frecuencia que los hombres. ¿Sí me voy explicando? Lo cual es súper interesante, ¿no? Por eso es que vas a encontrar, ¿verdad, Walter? Vas a encontrar allá a una de las tías, ¿no? Y esa tía te va a decir, ¿qué crees? Te presento a tu tío número 4, ¿no? Ahí, oye, pero ¿por qué pasó con la anterior? Pues ya me lo eché, hijo, ¿no? Ya se murió, pues claro, ¿no? Porque la tía, pues como es mujer, ¿no? Y tiene este factor protector, ¿no? Porque sigue menstruando, pues de alguna manera se va llevando, ¿no? A los caballeros, ¿no? Entonces es interesante eso, las mujeres por eso viven un poquito más, ¿no? Pero repito, en el momento en el que llega el proceso como tal, repito, de la menopausia, ya estamos en el climaterio, pues evidentemente la proporción de infartos pues es prácticamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, dato que no puedo olvidar. Entonces, yo muy molesto con la vida, ¿no? Porque pues no me tocó eso, ¿no? Viene el tercer lugar, y ese tercer lugar se llama el endotelio vascular. Apúntale, Adrián, apúntale, porque ese es lo que tenemos nosotros. El endotelio vascular, ¿no? Se refiere a que si nosotros cuidamos el endotelio, o sea, no le metemos tanto a las grasas, ¿no? No chupamos tanto, ¿no? Y esas cosas, pues evidentemente tendríamos un factor protector, ¿de acuerdo? Entonces, la única opción para no expresar tanto AT1 y medio compensar con AT2 es cuidar como tal el endotelio. Ese sería el principio, no hay más tema. Algunos autores, les pongo esta tablita, está interesante, miren, lo manejan así y les ponen anatómicamente dónde se encuentran. Mira, te ponen aquí perfectamente el AT1 y aquí te ponen perfectamente el AT2. Vean cómo tal, te dicen, bueno, si vemos por ejemplo la distribución, vean cómo AT1 se distribuye en todos, básicamente en los adultos, ¿no? Y básicamente te pone ahí todos los elementos, ¿no? Que el corazón, que los vasos, riñones, pulmón, todos, ¿no? Lo que vemos hoy. Menos que el AT2, mira, ve algunos tejidos, el útero, células endoteliales, ¿no? Y predominantemente en los niños y de forma intrauterina. Esto te lo explico, mi estimada doctora Calzadilla. Fíjate, es interesante porque por eso los niños que no envejecen, ¿están de acuerdo? No envejecen. Es decir, uno empieza a envejecer, ¿verdad? A partir de que cumple los 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les pregunten, Adrián, ¿qué edad tienes? Y tú, no, pues tengo como los 16, ¿no? O sea, llevo un año de envejecimiento, ¿no? No sé, entonces uno va viendo esa parte, ¿no? Ahora entiendo por qué las mujeres se quitan edad, ¿eh? No lo había entendido, Alma, fíjate. Pero las mujeres cuando les preguntan la edad y se quitan 15 años, pues están tomando como referente el receptor AT2, ¿verdad? Te están diciendo eso, ¿no? Entonces, datos para la vida. Fíjate bien, si lo veo ahora desde el punto de vista, por ejemplo, de efecto en la presión arterial, ve cómo AT1 genera un aumento de la presión, mientras que AT2
genera evidentemente ahora una disminución como tal de la presión. ¿Sí van viendo? Hablamos de vasoconstricción para AT1 y retención de sodio y agua, como siempre lo hemos visto, y lo contrario para AT2, es decir, vasodilatación y excreción de sodio, ¿no? Son tablitas que les hice, están bien bonitas, bien concretas y explican todo de una manera mucho más sencilla. Fíjate, así debe ser la vida, ¿vale? Fíjate, efecto en el crecimiento celular. Fíjate bien, AT1 puede promover esta proliferación, ¿no? Y el crecimiento celular. Y entonces, por eso tenemos en algunos lados hipertrofia de algunos órganos, como por ejemplo el corazón, ¿no? ¿A poco no? Lo hemos visto en los pacientes a mayor edad, pues adquieren justamente esta hipertrofia, ¿a poco no? Y esto es interesante. En el caso de AT2, inhibe como tal el crecimiento y proliferación celular y puede promover incluso, ¿qué cosa? La apoptosis, ¿de acuerdo? Esos datos son bien interesantes. Por último, ya para tener esto claro, podemos ver que hay un efecto en la inflamación y en la fibrosis. Vea cómo AT1 promueve como tal la inflamación y la fibrosis, mientras que AT2 tiene efectos antiinflamatorios y antifibróticos. ¿Me voy explicando? Entonces, de forma muy concreta, tómale foto, por ahí Elizabeth te va a servir. Me agrada conocer pues el sistema de receptores y ahorita van a entender que los medicamentos pues actúan de una manera muy sencilla. Preciosos, preciosas, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo vamos Mario y Beth, María del Pilar? ¿Todo bien? ¿Ahí vamos? ¿Sí? Bien, bien. Pero ustedes decidieron meterse a Parma, ¿no? Ustedes decidieron que no vamos a ver caries, ¿no? Aquí vamos a ver otras cosas, ¿no? Perfecto. Entonces, vámonos al siguiente aspecto. Entonces, a ver, ¿cómo le podemos hacer para mover este pinche show y resolverlo? A ver, ¿cómo le hacemos? El efecto final de expresión como tal de todo esto, ¿no? Podríamos decir, mientras que AT1 se encarga de hacer una vasoconstricción y por lo tanto el vaso más pequeñito y por lo tanto que la presión arterial tiende a aumentar, ¿cierto? Son como casos muy similares. El AT2 hace una vasodilatación, lo que conlleva a que es más grandote el vaso, lo que conlleva a que la presión arterial tienda, ¿qué cosa? A disminuir. Será como la lógica detrás de esto, ¿de acuerdo? Bien, María Teresa, no le digas matriz porque me da cosa. Doc, ¿qué pasa cuando una mujer pierde el útero, no? Eso quiso decir, y ovarios muy joven, ¿y qué cree? Efectivamente, pierde el factor protector de AT2, ¿de acuerdo? Por eso es interesante, y quiero comentarlo, cuando se hace una histerectomía, ¿no? Y esto que les quede claro a todos, es decir, resección del útero, ¿verdad? Los que son médicos sabrán que no siempre se hace una histerectomía total, ¿verdad? Podemos hacer una histerectomía parcial, en el cual podemos quitar el útero, por ejemplo, en el cervix, cuando tenemos, en este caso, cáncer cervicouterino, o quitar alguna parte del útero, pero dejamos el demás sistema, ¿verdad? Dejamos los ovarios, ¿verdad? Porque anatómicamente pues, se encuentran los ovarios suspendidos que por el ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Y parte del ligamento ancho, y todo eso permite que los órganos se puedan quedar allí, aunque yo haga la resección de algunas porciones de este mismo elemento anatómico. No sé si me expliqué, mi estimada doctora, más o menos, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso, no siempre se hace resección de todo, puede ser parcial o total, siempre deberá tener ese concepto para cirugía. Ahora, ¿cuál es? Sí, ¿de qué, doctora? ¿Cuál sería, fíjate bien, la lógica detrás de esto? Fíjate bien, es muy interesante. La lógica detrás de esto radicaría en, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que la presión arterial pues, no se aumente, ¿no? Mire, doctora, una primera opción, que no la descarto, pero no me encanta, es decir, señor, tome más que agua, ¿no? Consuma menos que sodio. ¿A poco no? Esa es una de las reglas, ¿no? Tome, repito, más agua y consuma menos sodio, ¿no? Por eso es que a muchas personas en los restaurantes que les quitaron la sal, ¿verdad? La sal. Mucha gente que agarraba la sopa, ¿no? Y sin probar la pinche sopa, ahora le empezaron a echarle como 20 kilos de sal, ¿no? O sea, es un problema eso. Los médicos sabemos que no pueden tomar menos de sodio, no 3 gramos al día, ¿verdad? No pueden tomar más las personas, pero bueno, a todo el mundo le vale. Y va, Víctor, nadie lleva su báscula, ¿no? Cuando va al restaurante y dice, a ver cuánto de sal, ¿no? O sea, a la chingada, ¿no? No pasa eso. Y entonces, si nosotros tomamos agua, no consumimos tanto sodio, pues no tiene por qué activarse esto y mantenemos una normotensión, ¿vale? Pero no es lo único, porque el paciente, pues, sí va a ser parte de los hábitos, pero no es lo mejor.
Otra buena opción es tener una buena vida hepática, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Pacientes que tengan fallas hepáticas, que tengan hígado graso, pues también es una deficiencia bien importante, ¿no? Fíjate. Vamos a ver entonces ahora sí, entrar al tema de los medicamentos. Tenemos dos opciones. La primera opción es esta, fíjate bien, es dar fármacos que a la chingada inhiban a esta enzima que se encuentra a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? A esta enzima y le ponemos aquí, mira, fíjate bien, los inhibidores, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y para los amigos de Lidia, le decimos los que, IECA. De una vez para todos, para todos. Miren, dicen muchos de mis alumnos, es que tú eres bien fancy. La verdad, sí. La verdad, sí. ¿Para qué lo va a negar, no? ¿Para qué lo va a negar? Fíjate. No, yo se lo he dicho todo el tiempo. No digan AINES. Lo he dicho 1000 veces. No digan IECAS. De verdad, nos escuchamos bien del barrio. No digan eso, ¿vale? Cuando decimos los, ya está el plural, ¿de acuerdo? Entonces decimos los IECA, ¿no? Los AINE, ¿no? Pero todo el mundo nos encanta poner los IECAS, los AINES. No hagan eso, por favor, ¿sale? Se escuchan mal. No puedes llegar a Alma Cristina a un congreso, ¿no? Tú ser bien fregonaza y decir los IECAS, no van a decir, no, esta no estudió algo, no, doctora, usted puntual, IECA, así puntual, ¿vale? Y estos IECA, ¿qué crees? Para fines prácticos, apúntale por allí, mi estimada Ayane, es la familia PRIL. Todo lo que acabe en PRIL, mételo aquí. Captopril, nalapril, lisinopril, ramipril, talapril, cualquier PRIL, invéntatelo si quieres. Cualquier PRIL entra, ¿de acuerdo? Tiene lógica. Si yo bloqueo a estos PRIL, a esta enzima, perdón, con los PRIL, en automático tendremos la característica de que pues ya no tengo esta presión aumentada, ¿de acuerdo? Este dato. Ahora, fíjate bien, lo voy a explicar muy sencillo. ¿Cuál es el mecanismo de defensa, por ejemplo, a nivel pulmonar? Pues todo el mundo sabe que es el moco y la tos, ¿verdad? Eso es normal. Fíjense bien, los PRIL, como actúan en el pulmón, van a ocasionar una cosa que se llama tos, porque tiene que ver con una molécula que se llama bradicinina, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar ese detalle. La gente que usa PRIL regularmente tiene la característica de que le da tos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ser un poco más puntuales. Recuerden, estamos en la fase de contacto. Los estoy poniendo en contacto con los fármacos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a escribir cada uno de ellos y algunas características. ¿Sí, preciosos? Bien. Dato que sigue, segundo grupo. El segundo grupo son aquellos que, fíjate bien, puedan de alguna manera, y apúntenlo por favor, tratar de antagonizar a este, ¿verdad? Y entonces como tal le ponemos así los famosos fármacos, los ARA2, ¿verdad? Muy importante, fíjate bien. ¿Qué quiere decir ARA2? Quiere decir como tal los antagonistas, ya tienen que poner antagonistas, ¿no? Del receptor, como tal de que de angio, ¿qué? Tensina. Y le ponemos, porque vamos a bloquear la angiotensina que 2, ¿verdad? El que llegue a este sustrato. Entonces, fíjate bien, datos interesantes, aunque se llaman así, ¿verdad? Los que llamamos farma, conocemos como los ARA2, a veces en algunos libros encontramos este detallito, casi nadie lo ve, le ponemos así, 1, ¿por qué viene con arábigo? Porque te estás diciendo ARA2-1 arábigo, porque lo que te están diciendo es la enzima, perdóname, el sustrato es la angiotensina 2, pero el receptor es el AT1. ¿Sí me estoy explicando? Eso quiere decir, por eso es interesante cuando alguien dice, ¿cómo que son los ARA2-1? Bueno, eso es porque ya estudiaste más farma, ¿no? Y tienes más conocimiento. Pero decimos angiotensina 2 con romano, pero el receptor se llama AT1 desde el punto de vista arábigo. Y aquí encontramos la familia de Satanás, dirán mis pacientes, ¿no? La familia, apunten por allí, sartán, ¿verdad? Y cuando decimos sartán, ¿no? A cualquier cosa que acabe en sartán. Los sartán, neprosartán, candesartán, valsartán, cualquier sartán, ¿de acuerdo? Esos serían los más interesantes. Y como pueden ver, exactamente terminé en la hora para ver el primer grupo de medicamentos que no he descrito, solo los puse en contexto, son los más complicados. Y regresando de este corto comercial, vamos a seguir con la farmacocinética y dinámica de estos medicamentos más concreta para poderle dar este reforzamiento y que quede amarrado y para toda la vida, mi estimada Lilia. Ahí vamos, compañeros. Muy rápido.
No sé si pueda pasar por ahí, Lilia, por un cafecito ahí en el coche, no sé, como usted quiera, ¿no? Y en el Oxxo, ¿no? Y regresamos. Vámonos rapidísimo, unos 6 minutitos, perdónenme, es muchas cosas. Y regresamos. Y ahorita echamos las dudas, preguntas y demás, ¿de acuerdo? Rápido, bañito, lo que ustedes quieran y regresamos. Beso, bye.